Buenos días, mi nombre es Carla Alderrama Cardoso y hoy voy a hacer una explicación de un artículo científico el cual se llama Transformaciones de monocristal a monocristal inducido por sustitución de ligando en dos compuestos de coordinación del níquel, que pues estos muestran cambios consecuentes en la conductividad del protón. Entonces, para podernos contextualizar un poco, vamos a hablar de dos conceptos importantes que hay en el artículo. El primero pues son los polímeros de coordinación. Entonces, pues esos polímeros de coordinación son como arquitecturas periódicas definidas por el ensamblaje de entidades metálicas y ligandos a través de los enlaces de coordinación. Lo que quiere decir es que pues, estos contienen iones metálicos unidos por ligandos orgánicos coordinados en una matriz infinita. Y pues esa matriz infinita la definen los enlaces de coordinación. Entonces, eh, pues los polímeros de coordinación tienen diferentes arquitecturas, que está la unidimensional, bidimensionales y tridimensionales. La unidimensional son estructuras unidas a enlaces de coordinación en una sola dirección. Las bidimensionales son unidas en dos direcciones y las tridimensionales son unidas en tres direcciones. Entonces, pues estos polímeros de coordinación tienden a tener una buena estabilidad térmica, entonces estos se emplean en reacciones de catalíticas, como es la oxidación de lance sencillo inertes de hidrocarburos, también en la hidrogenación de olefinas y reacción de condensación de Nobel-Angel. Entonces, pues esos polímeros de coordinación pues, han atraído una gran atracción debido a sus intrigantes topologías, estructuras y amplias aplicaciones. Y pues a la fecha, si bien hay un avance significativo desde el diseño y las predicciones de esos polímeros, pero todavía no es como un desafío entender los ensamblajes de los nodos metálicos y los enlazadores orgánicos, que pues, es una clave para obtener un polímero de coordinación con las propiedades físicas y químicas deseadas. Ya aparte, pues tenemos las transformaciones monocristalina-monocristalina. Entonces, pues esas transformaciones en condiciones y métodos apropiados pues generan cambios en el entorno de coordinación y en las características dimensionales y físicas, que pues esa es una de las características pues, más importantes en la preparación de los polímeros de coordinación. Entonces, debido a eso, pues ha traído una gran atención. Entonces, pues también se pueden dar o se pueden influir esas transformaciones por una estimulación del calor, luz, vapores de disolventes, también por intercambio iónico, y pues esto puede producir cambios en los números de coordinación y en las estructuras dimensionales del polímero de coordinación. Y pues un método para poder comprender el mecanismo de las transformaciones es la caracterizar es caracterizar con precisión a través de difracción de rayos X en el cristal, pues con el fin de la creación de nuevos polímeros de coordinación. Entonces, el objetivo de hacer este estudio fue prácticamente basarse en los materiales conductores de protones, que pues eso han atraído una gran atención debido a sus posibles aplicaciones en el ámbito de la energía limpia. Entonces, pues se han verificado que los polímeros de coordinación pues, son excelentes conductores de protones debido a su capacidad de sintonización, estabilidad química y viabilidad de hibridación con otros materiales. Además, pues la naturaleza cristalina de estos polímeros de coordinación pues permite definir con precisión la estructura, lo que puede ayudar a comprender el mecanismo de conducción. Entonces, pues, aparte, como se mencionó, en las transformaciones monocristalina-monocristalina, esas pues ayudan a visualizar directamente la transición estructural, lo que puede ser pues una oportunidad para comprender mejor el mecanismo de transferencia de los protones. Entonces ahora vamos a hablar un poco del proceso experimental que se usó para poder estudiar estos polímeros de coordinación. Entonces, pues en el proceso experimental, pues principalmente ellos hicieron la síntesis del compuesto, posteriormente hicieron la recopilación del refinamiento de los datos cristalográficos, también sacaron las espectroscopías de la impedancia de coordinación de la corriente alterna y por último hicieron las medidas de absorción. Aparte de este proceso también hicieron
sacaron el espectro GIR de la región, en una región de 400 a 4000. También hicieron un análisis elemental del carbono, hidrógeno y nitrógeno, y pues eso se realizaron utilizando un analizador de elementos Perkin-Elmer 2400. Ya hablando un poco más a fondo, en la síntesis de los compuestos, pues principalmente ellos agregaron una mezcla de ligando, el H4L, que fueron 4,18 miligramos. Después agregaron el nitrato de níquel hexahidratado, que fueron 11,6 miligramos, y por último agregaron el dibromo bipiridín, que fueron 10 mililitros de este. Este pues se agitó durante 20 minutos. Luego la mezcla se selló en un reactor de acero inoxidable revestido con un teflón y se calentó por 120 grados Celsius durante 96 horas bajo pues una presión autógena. Después se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente y los compuestos se recogieron pues por filtración y lavaron con agua varias veces para poderlos dejar secar en aire. Los cristales obtenidos pues fueron de color rojo y para el compuesto 1 y para el compuesto 2 fue de color verde, y pues estos se pudieron separar manualmente a simple vista y el rendimiento fue del 22% para el compuesto 1 y 28% para el compuesto 2. Entonces ya pasando, también hicieron la recopilación y refinamiento de los datos cristalográficos. Ellos pues esos datos cristalográficos del complejo 1 y 2 se recopilaron pues en el difractómetro de placas centrada en las caras. Ese pues usó una radiación de cobre K alfa monocromatizada de grafito a 293 Kelvin, y pues todas las estructuras fueron resueltas por un método directo de Shell 18 y refinadas por las técnicas de mínimos cuadrados completa usando pues este mismo paquete de programa. El otro proceso que hicieron fueron la medición y preparación de la espectroscopía de impedancia de la corriente alterna de la membrana compuesta. Entonces está basada pues en el NAFI y en los compuestos que son los polímeros de coordinación 1 y 2, y pues estos se midieron en una estación de trabajo electroquímica con un sistema de 3 electrodos, que pues el electrodo de trabajo fue el electrodo de carbono y vidrio, el electrodo de referencia fue la placa de platino y el agua purificada actuó como el solvente. Ya por último, se hizo la medida de absorción del agua. Entonces, pues esa absorción del agua se calculó determinando la diferencia entre del peso húmedo y el peso seco de la membrana compuesta. El peso seco, pues para hacerlo seco se tomó y se dejó a secar la membrana compuesta a 60 grados Celsius por 2 horas, y para el peso húmedo se obtuvo la misma membrana seca y se sumergió en agua deionizada por 1 hora para permitir la absorción y saturación del agua. Entonces pues el exceso de agua de la superficie de la membrana se eliminó con un papel filtro y la membrana se pesó pues inmediatamente, y pues la absorción del agua correspondiente se calculó mediante la siguiente fórmula, que se observa que esto es igual al peso húmedo menos el peso seco dividido el peso seco por 100%. Entonces en la tabla 1 pues nos aporta los detalles de los datos de los cristales. Entonces pues en esta tabla nos da la fórmula de los polímeros de coordinación, el peso de eso, que nos dice que es 1139 para el compuesto 1 y 1639 para el compuesto 2. También nos da la información del sistema cristalino, que nos dice que es un sistema triclínico en ambos polímeros de coordinación. También nos da el espacio del grupo, que prácticamente nos confirma que es un sistema triclínico. También pues nos da los valores de los ángulos alfa, beta y gamma, y pues con todos estos datos de los cristales pues podemos sacar las estructuras de los polímeros de coordinación. Entonces ya en la figura 1 lo que nos muestra es la información del entorno de coordinación del catión con los ligandos. Entonces pues en la figura A, el catión níquel, que es níquel divalente, se encuentra pues en el centro del octaedro ligeramente distorsionado y está aquelado por un grupo carboxilato del ligando y 2 ligandos dibromobipiridín. El anión ligando, que uno de los cationes a través de uno de los grupos carboxilatos,
y pues los 3 restantes quedarán descoordinados. En la figura B, el grupo carboxilato descoordinado desprotonado, como el aceptor de hidrógeno se une a 2 grupos carboxilato protonados. En la figura C, pues las cadenas supramoleculares unidimensionales adyacentes están conectadas pues entre sí para formar una capa supramolecular bidimensional a través de los enlaces de hidrógeno. Entonces las capas supramoleculares bidimensionales se estabilizan aún más mediante las iteraciones pp con una distancia de 3,39 angstrom en los ligandos dibromobipiridin. Entonces, pues en esa misma figura 1 se puede hacer la explicación del análisis elemental que ellos hicieron, que pues calcularon los elementos que son el carbono, hidrógeno, níquel, y pues para el compuesto 1 dijeron que había un 42% de carbono, 2% de hidrógeno, 4% de níquel, y para el compuesto 2 dijeron que había un 44% de carbono, 3 de hidrógeno y 3 de níquel. Entonces en esa figura 2 se pueden hacer el análisis de dos hechos muy importantes sucedidos y observados en la figura B y en las figuras D y E. Entonces en la figura E se puede observar que los enlaces de hidrógeno y los enlaces del ácido carboxílico no coordinado se enlaza a las cadenas de coordinación unidimensional para formar una capa supramolecular bidimensional paralela al plano, que pues son estabilizadas por un segundo tipo de hidrógeno entre el grupo carboxílico no coordinado y el grupo carboxilato coordinado. Pues aparte, se estudió la profundidad sobre los enlaces del hidrógeno que pues involucran las moléculas de agua en la figura D y E, y pues esta revela que las moléculas del agua actúan como donantes de hidrógeno y se unen con los grupos carboxilatos de la otra red supramolecular tridimensional que se interpenetra con la red anterior. Entonces, pues cabe resaltar que esa figura 2 solo hace el análisis para el compuesto número 2, el polímero de coordinación número 2. Entonces, por lo general, el compuesto 2 se empaqueta para formar una red de autopenetración tridimensional a través de los complicados enlaces de hidrógeno. Entonces, pues las estructuras de interpenetración y autointerpenetración se basan generalmente en las capas de coordinación o redes construidas por los enlaces covalentes. Entonces, pues ese complejo es un ejemplo muy novedoso y construido por los enlaces no covalentes. Ya haciendo un estudio en la síntesis y en las transformaciones monocristalino-monocristalino, en la figura 3 pues se puede observar la diferencia de color y debido a esta diferencia de colores pues se podría separar manualmente estos cristales. En la figura 4 se puede observar los rendimientos de los complejos, pues que son diferentes a medida que variaba o cambiaba el experimento. Entonces, pues se obtuvieron cristales puros del compuesto 1 cuando la relación ligando dibromobipiridinil-níquel era 1,2,2, pero haciendo una comparación entre este 1,2,2 y 1, 0,5 y 8 se obtiene que pues simultáneamente ambos compuestos en la última. Pero pues también hay que tener en cuenta que al disminuir la proporción del dibromobipiridin, que es la proporción del medio, y al aumentar la del catión, que es la última, el rendimiento del compuesto 1 se reduce gradualmente y el compuesto 2 se promueve gradualmente. Entonces, en este mismo estudio de la síntesis, transformaciones monocristalino y monocristalino, pues observa que en la figura 5 en relación del compuesto 2 muestra que algunos picos del compuesto 1 pues comenzaron a aparecer después de un día y los picos característicos del compuesto 2 desaparecieron completamente después de 5 días, según la figura A. Y según la figura B, entonces pues observa que los picos del compuesto 2 se observa pues inicialmente después de 5 días y que se necesita pues 10 días para que el compuesto 1 se convierta completamente en el compuesto 2. Pues que esto es mucho más tiempo que el compuesto 2 en el compuesto 1, que es lo que muestra en la figura A. Entonces esto pues indica que se puede lograr una transformación monocristalino-monocristalino reversible pues en estos dos compuestos.
Y pues aunque el mecanismo exacto con respecto a las transformaciones pues sigue siendo inconcluso, los estudios sobre las características estructurales de esos dos compuestos pueden proporcionar algunas pistas para deducir su proceso. Entonces, en la figura 7 lo que nos muestra son los procesos de transformación de las muestras. En la figura A lo que nos muestra son dos ligandos dibromo bipiridin quelantes con una capacidad de coordinación más fuerte. Entonces estos pueden quelar a dos cationes níquel respectivamente en el compuesto 2 y sustituir las moléculas de agua y los átomos de oxígeno del carboxilato, que pues eso conducen a la transformación en el compuesto 1. En la figura B pues se muestra el modo de coordinación de los ligandos, el cambio de que el átomo a puente y se forman las características estructurales del compuesto 2. Ya en la figura 8, pues ya pasando en el estudio de la conductividad de los protones, pues las transformaciones monocristalino para los compuestos 1 y 2 cambian drásticamente no solo la estructura y la dimensionalidad, sino también la conductividad del protón, como se menciona anteriormente. Entonces los grupos carboxilatos descoordinados están protonados en las estructuras cristalinas de dos compuestos y los compuestos ácidos pueden beneficiarse en la transferencia de estos protones. Entonces pues en los gráficos A y B pues se muestran las diferentes temperaturas típicas de los gráficos Nyquist, membranas Nafion, y para el gráfico C y D se muestran las gráficas de Arrhenius. Pues a partir de la dependencia pues se obtuvieron que la energía de activación del Nafion y del Nafion 0.1 fue menor a 0.4 electrovoltios, indicando que el mecanismo en el proceso de transferencia del protón es el mecanismo de Grotthuss. Entonces, como se muestra en la figura 9, la absorción del agua del compuesto 1, Nafion, es mayor que la de la membrana del Nafion puro, mientras que la absorción del agua del compuesto 2, Nafion, es ligeramente menor que la de la membrana Nafion puro, lo que concuerda con los resultados de deducción de la estructura. Entonces, pues, en la figura 10, en la tabla 2 también, en la tabla 2 pues se observa las longitudes de onda de los grupos carboxilato en los compuestos 1 y 2 y se enumera pues en esta tabla. Entonces pues el valor de delta de D promedio es 0.08 angstrom para el compuesto 1, que aparentemente es menor que 0.10 angstrom para el compuesto 2. Por lo tanto se puede concluir que la acidez del compuesto 1 es más fuerte que la del compuesto 2. Entonces pues el compuesto ácido más fuerte, que es el compuesto 1, puede disociar más protones libres y el protón libre con mejor movilidad puede asistir convenientemente al proceso de conducción de los protones. Entonces la mayor densidad de los protones libres es la segunda razón de la mayor conductividad del compuesto 1. Entonces pues la acidez del compuesto también se puede deducir en el análisis del espectro IR que se muestra en la figura 10. Entonces las absorbancias amplias alrededor de 3500 y 3273 se atribuyen a las moléculas de agua de la red y pues la coordinación de los compuestos 1 y 2 respectivamente. Y también pues como se observa alrededor de 1700 pues también hay una señal del espectro que pues se pertenece a las típicas bandas del estiramiento del grupo carboxilato. Entonces ya para finalizar se puede decir que se obtuvieron y caracterizaron dos compuestos de coordinación de los polímeros de coordinación. El compuesto 1 pues forma una capa supramolecular bidimensional con cavidad hidrófila y el compuesto 2 forma una estructura supramolecular autoimpenetrable en tridimensional. Pues las transformaciones monocristalina inducida por el cambio de las relaciones metal-ligando pues se observó en ambos compuestos. Aparte pues los estudios de las espectroscopías de la impedancia de la corriente alterna revelan que los compuestos 1 y 2 pueden mejorar la conductividad del protón de la membrana compuesta
aproximadamente un 51% y un 20% más alta que la del nafión puro. Aparte, también se puede decir que se estudiaron la acidez de los compuestos, que también se podían analizar con un espectro IR. Pues el compuesto más ácido más fuerte fue el compuesto 1, que pues puede disociar más protones libres, y el protón libre con mejor movilidad puede asistir convenientemente en el proceso de conducción de los protones. Entonces la mayor densidad de los protones libre es la segunda razón pues, de la conductividad de este compuesto 1. Y ya, muchísimas gracias por su atención.